Un saludo del Consejo Comunitario del pueblo de Sachila, que se siente muy contento con la cultura zapoteca, una cultura viva se demuestra al hacer el recorrido de lo que se está haciendo con la lengua Dizá, con la lengua zapoteca y con todo aquello que está en torno a la misma. Por tanto, lleva a hacer o a pensar en esa reflexión. Claro, la cultura zapoteca es una cultura viva, porque la cultura viva se mira, se respira, pero también los intentos por construir o hacer artesanía, eso es la cultura viva. El escuchar que se cante el himno nacional en una propuesta de lengua Dizá es un aporte que todos aquellos pueblos que lo están haciendo dignifican a la cultura zapoteca. La dignificación de la cultura zapoteca, después de las experiencias que hemos tenido en Sachila, solamente es posible que lo podamos hacer desde nuestro trabajo en la comunidad, en las aulas, con las familias. De esa manera es como nosotros debemos explicar, debemos decirle a los que desconocen la grandeza de la cultura zapoteca y por qué razón tiene que retomarse esa responsabilidad para que a través de los niños en algunas instituciones desde preescolar, primaria y secundaria están preocupados por la lengua Dizá, porque es la clave para entender todo aquello que gira en torno a los pueblos que traen la doble ascendencia, la ascendencia Dizá, la ascendencia de la Huin Dizá, de la gente zapoteca, que a su vez trae la herencia de la Huin Gul, de esa gente que vivió a partir de la época de la colonia. Pero si nos vamos más atrás, traen la herencia de la Huin Gulas, la gente antigua, la gente que dejó plasmado su pensamiento en los centros arqueológicos, donde incansablemente la vista no se cansa de apreciar todo aquello de creación intelectual y que nos los dejaron como un reto. ¿Quiénes tenemos que explicarlo y de qué manera? Y el reto está en lo que en Miahuatlán se está haciendo en esta celebración de las lenguas a nivel universal. Se responde y se dice: en esta forma nosotros sentimos que así debe ser, en forma especial. Después del recorrido, una felicitación para todos los creadores de los textos en lengua Dizá, que ahí está evidente, se puede hacer. Las muestras no es la más lujosa o la más sencilla, lo que importa es que se haga, y ahí está
como un testimonio de los que se han preocupado por crear esos textos en lengua Nizá. He escuchado música también aquí que se produce en Miahuatlán y en los pueblos que están en torno a Miahuatlán o que pertenecen a esa área de influencia del distrito. Una música que se tiene uno que detener para rescatar esa parte profunda de la Huitizá, ese misticismo que encierra esa música, y a su vez para que así como la han tenido y la han conservado, no importa que sea con la guitarra, no importa que sea con el violín y que sea con otro tipo de instrumentos, lo que importa es un sentimiento profundo que hace que uno se detenga y le escuche, si es que busca uno el pensamiento fino, el pensamiento espiritual que evoca la forma de ser Huitizá, la forma de ser zapoteca, siempre proclive a ser de la paz, de la tranquilidad, del equilibrio y de la armonía. Armonía individual y armonía para hacer las cosas en colectivo. He visto también los bailes que en esa definición como una cultura mestiza, necesario es que se cultive desde las escuelas para que los alumnos conozcan por qué es importante seguirlo ejecutando. Nada puede ser como predicar con el ejemplo. Uno dice, esto es grande, esto es maravilloso, la cultura zapoteca es excelsa, pero la maravilla, lo excelso, lo importante, la obligación de nosotros es decir, por esa razón la debemos de mirar, cultivar con una alta autoestima como ustedes lo están haciendo. Y por eso, de alguna manera, la emoción invade al ver ese tipo de manifestaciones y que los mire alguien de fuera, alguien desde la misión de Sachila, de donde venimos, el maestro Manuel González Tomás, que somos del Consejo Comunitario del Pueblo de Sachila, y un servidor. Que imagino también el cuento, la poesía, las leyendas y toda esa manifestación de reflexión que ya está en los cuadernillos que se exhiben, escritores de lengua Nizá de la variante de Miahuatlán. Eso es un acierto. Sigan ejecutándolo. Ya escuché también que esta propuesta tiene unos años de haberse iniciado. Conforme pase el tiempo, la planta que han sembrado va a profundizar en sus raíces, que ahí los tienen con sus niños, con sus alumnos. Serán los encargados, porque ustedes serán la mejor herencia que desde la educación estarán entregando para que lo hagan con alta autoestima y se abandone una pereza intelectual que en ocasiones nos acompaña como pueblos mestizos, y ver toda la parte importante que tiene la cultura Nizá. Pero además será cuestión de hurgar qué tanto en Miahuatlán se trabaja el teatro comunitario, para también dar un punto de vista que solamente exponiéndose a estos escenarios uno se da cuenta. Las artes plásticas, pasé por ahí donde se está trabajando con la grana cochinilla, inmediatamente el pensamiento me hace dar un giro y me permitió evocar a los que pintaban los códices, quienes hacían los libros pintados. Cuántas cuestiones que los pueblos se guardan como una herencia que calladamente la han conservado, y que en este tipo de reuniones todo eso debe surgir para que los que vienen de fuera, como los propios de Miahuatlán, valoren
parte de lo que es lo que llamamos la cultura zapoteca de Miahuatlán. Enhorabuena por esa búsqueda, porque eso nos remite a una mirada a nuestras raíces, como decimos también en Sachila. Y también, como consejo comunitario, voy a terminar mi intervención, porque algo parecido a lo que aquí en Miahuatlán se gesta también en Sachila a través de un proyecto de la lengua Nizá, hemos empezado a trabajar. Dolores de cabeza nos ha causado el poder explicar desde nuestras palabras lo que las piedras dicen, lo que las piedras hablan, y que debe ser explicado por la gente de Sachila. Esta es una piedra grabada, que la escritura está aquí en la orilla y en una parte interna. Pero ya nos dimos a la tarea de poder hacerlo. Dam, el búho, que custodia la tumba número 1 de Sachila, en la actualidad es el símbolo para identificar a Sachila, y que nosotros también afortunadamente lo tenemos, y somos los propios los que tenemos que decir que el pueblo de Sachila debe parecerse a las habilidades del búho, que vuela de noche y no anda chocando con los árboles, porque ha desarrollado una habilidad natural, que así debe ser el pueblo: caminar en el día y en la noche sin andarse tropezando con la misma piedra, que lo único que hace es que se pierda. En el reloj público de Sachila se encuentra una de las piezas que evocan a Pitao Pozovi, que tiene una relación con el maíz, y al acordarnos y hablar del maíz, pensamos en Miahuatlán por su significado que tiene para la lengua zapoteca y las relaciones que guardan con el maíz, y nos lleva a pensar con la domesticación del maíz que se dio en Huilanaquich hace aproximadamente 6.400 años, y que parte de ello ha quedado plasmado en la preocupación de la Huíngulas, con realizaciones plásticas a través de la representación de Pitao Pozovi. La representación de Galgut y Galnabán. Siempre la Huíngulas pensó en la vida y en la muerte como un solo elemento de principio y de fin. Nacer en la vida terrena, Galnabán; nacer en la vida eterna, Galgut. Ambas a través de una representación que encontramos en la tumba número 2 de Sachila. Y finalmente, una representación de cráneo, que dentro de la veintena del calendario de los 260 días tiene una forma. Sachila, este es uno de tantos glifos que aportó para identificar a uno de los días de la veintena del calendario de 260 días y el calendario solar de los 360 días más los 5 que les llamaban 5 para ajustar el de 365 días del calendario solar. Con esto nos solidarizamos con el pueblo de Miahuatlán como pueblo de Sachila, y agradecemos por esta invitación que nos hicieron, y enhorabuena, porque llega el momento en que tengamos que atrevernos a hablar por nosotros, a demostrar lo que humanamente somos, lo que a través y en torno como un árbol que ilumina, que da la sombra, como un árbol que da sus frutos y que nos alimentamos, sirva la lengua Nizá, la lengua de Huíngulas. ¿Para qué? Para que continuemos dando sentido y forma a toda esa visión de la vida, que, como dice su lema, la cultura zapoteca
cultura viva. Y que bueno, Dios te dará. Muchas gracias a todos.